¿Qué tal? Bienvenidos a una clase nueva. La clase de hoy es una clase pesada. Es una clase que viene con bastante información, pero por una parte me alegro tener que estar trabajando esto con muchos hombres, pero por otro lado, pues por supuesto uno nunca se siente bien de tener que saber que todo eso existe, ¿sí? Entonces vamos a hablar del abuso. Pero si bien abuso entre hombres y mujeres es abuso, hay ciertas diferencias entre cada uno. Empezando porque es mucho más difícil identificar o incluso aceptar el abuso que se presenta en mujeres o que se presenta en hombres. Entonces, que mi clínica ahorita, que la atención individual se esté llenando de hombres que están en alguna relación de pareja abusiva, lo hace sentir a uno bien, pero por supuesto no tanto. Entonces, ya que el tema se está haciendo más y más visible, quise traer esta clase para que quede, de nuevo, como esa temporal, llegue todavía a más personas que lo necesitan y puedan terminar de aceptar las cosas como son. Entonces, bienvenidos, mi nombre es Karen García, yo soy la psicóloga encargada de todo el contenido que ven en Psiconsciente, ya sea en Instagram, en Facebook o las clases semanales que ven en YouTube. Doy consultas individuales y de pareja por si están interesados. Entonces, si desean iniciar o retomar algún proceso que en algún momento no terminaron, no concluyeron o espaciaron, me pueden escribir, me pueden contactar y les doy la información. Todo lo podemos llevar por videollamada, entonces no hay ningún problema, pero información sobre eso me la piden y se les hago llegar con mucho gusto. Entonces, empecemos. El maltrato hacia los hombres por parte de las mujeres. De nuevo, abuso es abuso, maltrato es maltrato, pero hay diferencias sutiles entre las mujeres que reciben maltrato de sus hombres, de sus parejas hombres, y los hombres que reciben maltrato de parte de sus parejas mujeres. ¿Okay? Entonces, la principal diferencia es que el maltrato en hombres generalmente es más emocional. No es tanto físico y no es que no llega a ser violento, es que es más de corte emocional. Por eso a veces es tan difícil identificarlo o aceptarlo. Entonces, este tipo de maltrato, el emocional, empieza cuando el resentimiento comienza a superar la compasión. Cuando en una relación de pareja el resentimiento se va acumulando y yo dejo de entender al otro o de querer entenderlo. Empiezo a asumir, ¿sí? O a crearme historias en algún punto. Una mujer, por ejemplo, abusa en un intento de controlar, de degradar o de castigar utilizando las emociones de la víctima. Es como el arma preferida. Entonces, y no quiere decir que sea solo uno, ya sea controlar, degradar o castigar. Algunas veces son las tres, algunas veces depende de la situación en específico, o algunas veces empieza como un castigo y termina o va evolucionando a un control y termina en un degradar. Uno va viendo en el momento en el que empieza el maltrato, empieza así. Generalmente es unas ganas de castigar porque no me avisaste cuando llegaste, o me dijiste que ibas a llegar a cenar y no llegaste, entonces te castigo. Y después empieza a controlar y después termina por degradar. Es cuando se pierde el respeto, ¿sí? Lo que necesita o lo que quiere es salirse con la suya y evitar que él se vaya. Cuando la resistencia aumenta el maltrato, el hombre se adapta para evitar más maltrato. Entonces, eso es lo que pasa. Y bueno, eso podemos decir que pasa en los dos, tanto en las mujeres como en los hombres. Conforme aumenta el maltrato, conforme va subiendo de nivel, o se hace más frecuente, o se va haciendo más violento, o va abarcando más cosas, en un intento de resistir que se presente más, yo me adapto.
yo hago lo que tú me digas. Ya dejo de poner resistencia, de tratar de que me entiendas, de explicarte, de justificarte, y simplemente me adapto a lo que tú quieres, a lo que tú necesitas, a lo que me dices. Una mujer, por ejemplo, que es abusiva, va a utilizar esta frase de los hombres no golpean a las mujeres y la va a explotar, va a ser como su lema favorito. Pero no se da cuenta cómo cede a sus propios problemas de ira o a sus instintos manipuladores. Entonces aquí ya vamos viendo que hay una dificultad para ver en qué se está convirtiendo esa persona. Y se vuelven, por supuesto, verbal o emocionalmente abusivas hacia su pareja. Entonces, esto de los hombres no golpean a las mujeres, que puede ser todo un lema, ¿verdad? O usarlo con sus palabras, pero ellas hacen, tal vez no golpean físicamente, pero sí hay muchos maltratos emocionales, no es lo mismo, no generan el mismo impacto, y aquí ya sabemos que sí, ¿verdad? Las palabras tienen un gran impacto, a veces mucho más que un golpe físico. Entonces, este tipo de enfoque, ¿verdad? De no puedes tocarme, no puedes hacerme nada, deja al hombre inseguro de qué hacer. Claro, ¿cómo me voy a defender de una mujer si no la puedo tocar? O incluso el hecho de pensar en defenderse de una mujer. Entonces, más allá de aceptarlo y vivir con ello, ¿verdad? Aquí se empieza a generar un montón, una lucha interna en el hombre entre qué hago. Especialmente, y aquí no lo vamos a mencionar, pero especialmente si esa persona realmente ama a su pareja. El abuso emocional de los hombres es lo mismo que el abuso emocional de las mujeres. Tienen el propósito inconsciente, consciente, dependiendo del grado en el que estén, de hacer que una persona se sienta menos valiosa y pierda su dignidad. Eso es. El abuso emocional de los hombres los hace menos personas, menos hombres. Los van perdiendo su valía, van perdiendo su dignidad. Y aquí es donde radica la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Porque ver a un hombre o aceptar a un hombre frágil, vulnerable ante el abuso de una mujer, a veces es más entendible, más fácil de entender cómo una mujer es víctima de abuso, de maltrato. Pero un hombre, y volvemos a lo mismo, también va mucho de su cultura, de su educación, ¿verdad? Porque hay hombres que dirían, di, pero defiéndase. En cambio hay otros que, ¿cómo voy a defender de una mujer? ¿Qué voy a hacer? ¿Le voy a pegar? Imposible pensarlo, ¿no? Entonces, hay ciertas señales, porque me he dado cuenta con los hombres que tengo actualmente en consulta, no llegaron diciendo, es que estoy en una relación abusiva. Generalmente llegan porque creen, ¿sí? Tienen esta idea de que necesitan trabajar en sí mismos para resolver su relación de pareja. Es que estoy teniendo problemas con mi relación, y conforme vamos ahondando, el problema no es de ellos, el problema es de la pareja. El problema es que están sufriendo abuso y ellos están intentando ver qué hacen, qué resuelven de sí mismos para que el abuso pare. Entonces, es importante tener claras estas señales, cómo se manifiesta, qué es, cómo se ve el abuso emocional de parte de una mujer hacia un hombre en una relación de pareja. Parece increíble que tengamos que hablarlo, mencionarlo. No debería de ser implícito, que esto simplemente no se siente bien. Pero bueno, vamos a repasarlo. Socava la confianza del hombre, como por ejemplo, hay muchos gestos, mucha verbalización. Entonces esto de poner los ojos en blanco cada vez que el hombre está diciendo o haciendo algo, o intentando hacer algo, o intentando decir algo. Estos gestos, o hacer mala cara, o de repente estar alegre y de repente quedarse serio, van socavando la confianza del hombre. Y son cosas tan sutiles que aquí es donde se empieza a generar esta tormenta interna. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? ¿Qué hice? No hay una comunicación clara de eso. No me gusta, eso está mal, yo pienso esto. ¿Me entienden? Hay muchas señas
en cuanto a los gestos que le van creando al otro una historia de algo está pasando, pero no sé qué. Degrada insultándolo. Y esa es una de las preferidas, ¿no? Cuando generalmente ya hay un abuso bastante avanzado. Eres un cobarde, eres un inútil, no sirves para nada, yo no te importo, nosotros no te importamos, eres un egoísta, eres un agarrado, etcétera. Gritan y chillan, ¿no? Dependiendo, insinuando que no son dignos de respeto. Aquí es donde ya ni siquiera hay comunicación, simplemente hay gritos, yo nada más te grito. Los manipulan para que pierdan la cabeza y por lo tanto la confianza en sí mismos. Y ya aquí la manipulación no es una manipulación sencilla, sino es una manipulación que generalmente lleva mucha culpa. Insultan, humillan, culpan, no tienes carácter, no eres hombre. Hacen acusaciones infundadas, por ejemplo, me engañaste, me eres infiel, andas con otra, en eso te gastas el salario, por eso vienes tarde a casa. Y muchas de estas frases suenan ilógicas, incoherentes, increíbles, pero realmente se presentan. Esto de que hacen acusaciones infundadas, como por ejemplo me eres infiel, y realmente las creen y se mantienen fiel a ello. No es como que yo creo que tú andas con otra porque llegas tarde del trabajo. Es que ya yo me creé la historia de que tú andas con aquella ex compañera del colegio que te envió una solicitud en Facebook porque yo reviso tus redes sin que te des cuenta, te reviso el teléfono y me di cuenta que se estaban escribiendo y yo sé que andas con ella. Y cada vez que ese hombre llega tarde del trabajo, por el tráfico, por lo que sea, yo voy a usar la manipulación, la culpa y te voy a echar en cara que tú me estás siendo infiel. Y pasa muchísimo. Y el hombre no tiene idea de dónde está sacando eso. Y usan ciertos elementos de la realidad, como sí es cierto, esa compañera del colegio me contactó, pero porque querían hacer una reunión de compañeros del colegio, y yo no he tenido nada con ella, ni me interesa. Pero ahí está tu pareja diciéndote y dudando de ti continuamente. No solamente una vez o de vez en cuando, si no es diario, es por lo menos una o dos veces por semana. Niegan la capacidad de respuesta emocional. Esto es el famoso, la ley del hielo. Entonces yo no te demuestro emoción, yo no te demuestro que me interesas, que me importas o que lo que tú haces o dejas de hacer me afecta. Todavía crea más confusión. Tratan al hombre como a un niño o a un sirviente. No hagas esto, haz esto, así no era, era así. Y generalmente no es tan sencillo, sino que va acompañado de un grito, de un maltrato, de un insulto. Es todo un combo, ¿sí? Controlan las finanzas o deciden sin él o ocultan información, ¿sí? Como por ejemplo, tengo un caso, de repente la esposa decide hacer arreglos en la casa que necesarios, son mejoras, no eran necesarias, pero de repente de un día para otro llegaron las personas a hacer unos arreglos, unas mejoras, a poner unos muebles. Nunca se le consultó a él, pero él tenía que pagar la mitad. ¿De dónde? Entonces, no se toman en cuenta o controlan las finanzas en cuanto a cuánto es lo que tú ganas y sacar cuentas de cuánto gastas y por qué estás aportando menos, por ejemplo, o en dónde está tu dinero, en dónde está tu salario. O, por ejemplo, ocultan información. Tengo un caso parecido de una esposa que había obtenido un aumento salarial bastante considerable y durante 3 meses no le dijo nada al esposo. Entonces, ¿dónde está la igualdad? ¿Dónde está la equidad? ¿O dónde está la confianza? Simplemente contarte y sí, tal vez es mi dinero, pero podemos hacer algo con ello, ¿no? Un plan, un ahorro, comprar algo, no sé.
Generalmente si hay niños, ponen a los niños en su contra. Papá no te quiere, por eso papá llega tarde, no le importamos. Ujú. Chantaje emocional, entonces no te importo. Si no haces tal cosa, o porque hiciste tal cosa es porque no te importa, nosotros no te importamos, ya no me quieres. Es un chantaje emocional. Los aísla generalmente para hacerlos dependientes, al hacerlos sentir irracionales por querer estar con sus seres queridos. Entonces, a veces hay agravantes, como que por ejemplo en algún momento decidieron irse lejos de la familia, tal vez de la familia de origen de él, o decidieron mudarse y ya no tenía amigos cercanos, o incluso algunos llegaron a sentir necesario renunciar al trabajo, de nuevo por algo que ella creó o inventó o sugirió, de nuevo por aislarlos. Y cuando tratan de retomar esos lazos, o me voy a ver con tal persona, o tal persona me contactó, tengo mucho tiempo, voy a ir a ver a mi mamá, voy a ir a ver a mi hermano, mi hermana, cuestionan, ¿de verdad lo necesitas? ¿De verdad quieres? ¿De verdad pasas un buen tiempo ahí? O empiezan con el chantaje emocional. Claro, prefieres pasar el tiempo con ellos que pasar el tiempo con tu familia, no te importamos, etcétera, en un intento de aislarlos y hacerlos todavía más dependientes, porque entonces su único círculo es su familia o su esposa. Uh-huh. Nunca se satisface con mantenerlos bajo control. No es suficiente. Generalmente necesito saber qué haces, con quién lo haces, dónde lo haces, por qué lo haces. Llega a abarcar tanto que generalmente el hombre se queda sin salida, no ve salida. Y la dependencia se ha hecho tan fuerte, está tan instalada, que ni siquiera ven cómo pueden empezar de cero. ¿Cómo pueden construir una casa? ¿Cómo pueden construir una vida de cero si necesito esta persona para tomar decisiones, para saber qué hacer, para vivir? Cambian repentinamente de humor y dejan de dominar o dejan que el otro domine. Como que se calman las aguas y en algún momento y de forma inesperada es como una ola de violencia, una ola, como un ataque inesperado. Ridiculizan o critican su desempeño sexual, de nuevo, con tal de degradar. Le niegan afecto y sexo generalmente para castigarlo por violar sus reglas, con el propósito de negar su masculinidad y todavía hacer que duden más y que duden de sus capacidades. Les exigen, haz esto, haz lo otro por mí. Y si no lo haces, hay repercusiones. Y de nuevo, no son repercusiones violentas en el sentido de que sean físicas, pero sí son repercusiones emocionales. Todo esto, manipulación, insultos, humillaciones, ¿qué más? ¿No? Los obligan, lo obligan a dominarse, induciendo miedo, a dejarse dominar, induciendo el miedo. Amenazan, por ejemplo, con hacerle daño a él, con hacerse daño a sí mismas, o con hacerle daño a los niños o a alguna mascota, o incluso a la casa, ¿no? Golpean puertas, arrojan o destrozan cosas, unido a gritos, humillaciones, insultos. Los llaman constantemente durante el trabajo, así sea necesario o no sea necesario. Envían correos repetidamente a él, al trabajo o incluso a la familia. Y si no lo haces o si no contestas en el momento en el que yo te necesito, hay repercusiones. De nuevo, todo es un ciclo, no lo vean aislado, sino es que una cosa lleva a la otra, una cosa está relacionada con la otra y termina siendo un gran combo que abruma, ¿no? Lo siguen en algún momento, o tal vez no lo siguen necesariamente, pero sí hay una cierta vigilancia. Pasan por el trabajo, pasé por tu trabajo, ¿y a qué hora? ¿Y por qué? ¿Por qué pasaste por ahí? ¿Sí? O se estacionan afuera de la casa antes de entrar, y se quedan vigilando, ¿no? Entonces no es tal vez necesariamente un te sigo, o incluso es ya sé cuál es la ruta que tú tomas del trabajo a la casa, te espero a mitad de camino y te sigo para ver si pasas a algún lugar o si vienes directo a la casa, o incluso si veo que vas hablando por teléfono, con quién vas hablando, ¿sí?
crean una sensación de que el castigo está a la vuelta de la esquina, de que en cualquier momento pasa lo peor. Entonces, aun cuando las cosas están calmas, siempre hay esta anticipación de en cualquier momento pasa algo y explota todo de nuevo. Atacan físicamente en algún momento, como bofetadas, patadas, muerden, golpean o arrojan cosas. Y generalmente cuando esto pasa es porque ya de hecho lo puse de último, porque cuando sucede esto es porque ya el abuso alcanzó el límite. Ya cuando traspasan del abuso emocional al abuso físico, al ataque físico, así sea, te di una palmada, te tiré algo o te di una patada porque estaba sentado a la par mía, aquí podemos decir ya no queda nada más. Esto es tocar fondo. Entonces, ¿por qué los hombres? Vamos a hablar porque estamos hablando de hombres, ¿sí? En casos de mujeres hay algunos elementos que aquí necesariamente no están. ¿Por qué los hombres permanecen en una relación abusiva? Porque sienten miedo o culpa o los dos. Se sienten económicamente inseguros y no es que no puedan mantenerse, es que la dependencia les ha hecho creer que no pueden, que no son suficientes, que no lo van a lograr, que no saben cómo hacerlo. Es una duda. No es que necesariamente ganen mal o que no tengan trabajo, porque en los casos que conozco no es así. Es que simplemente creen que no van a poder, que no son capaces. Algunos aún tienen esperanza en la relación. De nuevo, tal vez ya no hablamos de amor, pero sí hay una dependencia emocional. ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿O qué va a hacer ella sin mí? ¿Y si le pasa algo? Quieren honrar a su religión o a su cultura o incluso a sus valores. Hay hombres que realmente creen en que el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo? O tal vez son los únicos de la familia o los primeros en ser divorciados en dado caso, o separados, no lo ven posible. O tal vez son hijos únicos, o tal vez aún están pagando la boda, no sé. Entonces han hecho una inversión muy grande. ¿Cómo solo por esto me voy a separar? ¿Cómo no voy a intentar arreglarlo? Han llegado a sentirse indignos de irse porque se sienten culpables, sienten que tienen responsabilidad en las cosas. Entonces, ¿cómo simplemente lo voy a abandonar y me voy a ir? No quieren sentir que están separando a la familia o rompiendo la familia. Aquí es porque tal vez ya antes hay una especie de manipulación o de chantaje alrededor de ese tema y se la han creído, ¿no? Pero algo de lo que yo trabajo o lo que he trabajado con esos pacientes es que muchas veces seguir juntos crea más conflicto aún en la familia. Entonces realmente estás separando a la familia, sí, pero para que todos vivan mejor, para que todos sean más felices, para que ya no experimenten, especialmente cuando hay niños o algunos otros miembros de la familia que viven con ellos, para que ya no experimenten más violencia, para que ya las cosas dejen de escalar. Sus parejas de alguna forma les recuerdan la religión o la cultura o sus valores o el compromiso que hicieron a la hora de casarse, o palabras que en algún momento se hicieron, o sea, juramentos o promesas que se hace uno cuando las cosas están bien. Sienten un sentido de obligación hacia su pareja. Algunas de estas parejas llegan a mantener ciertos síntomas con tal de generar más dependencia. Se descuidan en algún punto para generar lástima o para reforzar esta posición de víctima de qué voy a hacer yo, me vas a dejar, yo estoy enferma, tengo esto, tengo lo otro. Refuerzan esta creencia de yo tengo que cuidarla, depende de mí, ella me escogió, se quiso casar conmigo y quisimos con esta idea de vivir juntos hasta la muerte, ¿cómo la voy a dejar? Se sienten avergonzados incluso de admitir que están siendo abusados, ¿verdad? Cuando tal vez mencionan la posibilidad de separarse o de terminar la relación, no saben qué decir, no saben cómo explicarlo y lo último que quieren decir es que están sufriendo abuso en la relación. Entonces, cuando piensan en qué voy a decir, cómo voy a explicar que me separé, ¿por qué? Si parecíamos, muchos de estos mantienen una imagen de familia perfecta, de pareja perfecta, y la gente pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿O por qué estás pensando en separarte? No ven posible explicar esto.
Los hombres abusados muy a menudo tienen miedo de hablar sobre esto, de contarle a alguien. Creen de alguna forma que se lo merecen, que algo mal lo hicieron, que algo dejaron de hacer para que los traten así. Se sienten deprimidos, humillados. Están preocupados por la seguridad financiera. De nuevo, no porque sea algo real que esté pasando, sino porque se los han hecho creer. Tienen miedo de haber fallado como amantes y como compañeros de pareja. Están furiosos por todo lo que ella ha hecho, por todo lo que ha dicho. Se sienten culpables por dejarla y asustados de afrontar la situación solos. Generalmente son quienes tienen que irse y empezar de cero, ¿cierto? Entran en pánico cuando pueden imaginarse perder su identidad masculina si la gente se llega a enterar. Se sienten frustrados y tristes porque ya lo han intentado todo. Se sienten confundidos porque a veces ella actúa con amabilidad y amor, pero recordemos, el castigo está a la vuelta de la esquina. Tienen miedo de la violencia o del acoso continuo si él se va. Muchos creen, ¿realmente esto va a cambiar? Si yo me voy, especialmente cuando hay una familia de por medio. Yo tengo que seguir en contacto con ella, tenemos hijos pequeños, o si hay algún negocio de por medio o algo. Tienen miedo de que esto, aunque se vayan, aunque pasen todo este proceso de divorcio o de separación, la violencia o el acoso continúe. ¿Cómo voy a quitármela de encima o cortar lazos completamente con ella? Efectos del abuso en los hombres, y de nuevo, no lo vean separado, no lo vean como una lista. Algunas veces son 2, 3 o todos. Dependiendo de qué tan intenso ha sido el abuso o de incluso de cuánto tiempo se ha mantenido. Se vuelven demasiado apologéticos y comienzan a dar demasiadas explicaciones. De nuevo, un intento de disminuir o de resistir la violencia, empiezan a justificar y explicar por qué hicieron esto, por qué llegaron tarde, por qué tienen que ir a trabajar horas extra. Cambian, por ejemplo, de extrovertidos a retraídos, o dan como una vuelta y pasan a ser constantemente enojados o salvajes o irresponsables. Pero él no era así. ¿Pero qué le pasó? Especialmente si tienen algún amigo que ustedes vean, antes era muy extrovertido, pero se casó, se fue a vivir lejos de todos. Lo vimos 1 o 2 años después y ahora lo ha traído. O de repente explota en ira, o se volvió irresponsable con su trabajo, con su carrera, con sus estudios. Tenía muy claro qué es lo que quería y ahora no se le ve camino a seguir. Esas señales hay que prestarles mucha atención. Están ansiosos por la respuesta de la pareja, anticipan todo lo que pueda pasar. Si le digo que no voy a llegar temprano, si le digo que me tengo que quedar en el trabajo, si le digo que tengo que ir a ver a mi mamá, si intento decirle no, anticipan qué es lo que va a responder, cómo va a responder mi pareja. Temen que no complacer o no hacer lo que ella espera o lo que ella quiera dará lugar a medidas punitivas o abusivas. Si yo no hago esto, si hago esto, si le digo, si no le digo. Entonces hay un constante escrutinio y un constante pensamiento de qué va a hacer, qué me va a decir, cómo va a reaccionar, cómo va a responder. Hay una necesidad de hablar con la pareja repetidamente para reducir la ansiedad o para cumplir lo que ella espera o lo que ella quiere. Entonces, este punto favorece la dependencia, porque entonces continuamente están dependiendo de la aprobación o del consejo o de lo que ella dice, en un intento de tener las cosas claras o de saber qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella espera y complacer. Entonces la dependencia es todavía más grande, más fuerte, porque yo no tengo la libertad de decidir, de pensar, de hacer, de no hacer, sino que necesito saber qué quiere ella, qué piensa ella, si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Y algunas veces dijo algo, lo hice y se enojó porque lo hice. Así de caótico puede ser esto, así de impredecible. Pero yo te pregunté, tú me dijiste, lo hice y te enojaste. Y no es solamente me enojo y no te hablo y ya está.
No, es un enojo que dura días, semanas, que te recrimino, que te humillo, que te trato mal, que te grito, ¿sí? Hay depresión la mayor parte del tiempo. eh, o en algunos hombres la depresión muchas veces se manifiesta como ira. No es como en una mujer, ¿verdad?, que se muestran apáticas o que no logran cumplir con las tareas de la casa o con el autocuidado. En los hombres no es tan difícil, sino que están continuamente enojados, molestos. Uso de alcohol o de sustancias para controlar, reprimir, diría yo, las emociones o para escapar de lo que está pasando en la casa. Enfermedades al no poder hablar y reprimir estos sentimientos de vergüenza. Sentimiento de inseguridad en áreas en las que antes tenía confianza. De nuevo, tenía planes, quería estudiar, quería sacar una maestría, y ahora no se le ve claro nada. O quería viajar, o quería hacer esto, quería hacer lo otro, y de repente abandonó todo. Es importante identificar las señales, tenerlas claras, especialmente porque los hombres tienden a negar el abuso, más que las mujeres, por la vergüenza, por el tabú, para autoprotegerse, ¿no? Por el tema de autoestima, la confianza en sí mismos, el sistema nervioso, la imagen que los demás puedan tener, especialmente si son hombres que están en altos mandos, ¿no?, en posiciones importantes o que son exitosos. Les es muy fácil negarlo, esconderlo, hacer de cuenta que nada está pasando, y es cuando la violencia se va haciendo más grande y las consecuencias van haciéndose más fuertes, ¿no? Escalando a una depresión, a ansiedad, ataques de pánico, o alguna enfermedad física. Es imposible que toda esta desregulación en el sistema nervioso no cause algo, no genere algo. Si estás constantemente nervioso, hipervigilante, sientes que estás caminando sobre cáscaras de huevo en tu casa, esperando a que caiga el otro zapato, como dicen, una respuesta, todo eso son respuestas al trauma. Es porque no puedes predecir lo que viene, qué va a pasar, o en algún momento va a acabar. Te deja un estado perpetuo de ansiedad, ¿no? Si no estás en la casa, estás en el trabajo y estás mal, estás pensando en el momento en que vas a llegar a la casa. Sería totalmente insalubre no tener miedo ante ese tipo de comportamientos. No puedo hacer absolutamente nada, no puedo detenerlo, no puedo prever cuándo va a venir o cuándo va a estar todo tranquilo. Es importante que se den cuenta de que no eres tú, no hiciste nada, no pudiste haber hecho nada, no puedes cambiarlo, no depende de ti y no fue en respuesta a algo que tú hiciste. Y esto es algo en lo que trabajo mucho con estos hombres. No fue tu culpa. Es la inseguridad de ella, que necesita un control externo para recuperar un sentido interno de control. Es algo de ella, no es algo tuyo. No es que no le enviaste flores en el aniversario, que olvidaste decirle feliz cumpleaños, que no la acompañaste a esa cita médica, que fuiste infiel. De verdad, en algunos casos pasa. No hay justificación para todo este maltrato. Es algo meramente de ella y ella decide si lo trabaja o no, porque ni siquiera hay seguridad y certeza de que puedan llegar a superarlo, que puedan llegar a trabajarlo y a sanar de ahí, a cambiar esta forma de ser. Pueden permitirse un tiempo para tratar de sentir realmente lo que está pasando en su interior, porque el abuso y el control generalmente los desconectan de esos sentimientos, ¿no? O a veces es tanto el miedo que es imposible sentir si tengo tristeza, si estoy triste, o si me duele, o si me lastima. Es tanto el miedo que paraliza y yo no llego a sentir realmente qué es lo que todo esto me está generando, especialmente cuando viene una persona amada. Genera mucha confusión, muchísima confusión. Entonces, hay veces que hay que parar un momento y tratar de
identificar qué es lo que todo esto me hace sentir. Pero lo advierto, generalmente no lo logran. Necesitan salir de esa situación para empezar a procesar todo lo que ese maltrato les hizo sentir. Necesitan salir de ese ambiente inseguro, establecerse en un ambiente seguro y ahora sí, empezar a procesar todo lo que ese abuso de alguna forma causó. Si necesitan hablarlo con alguien, apóyense, déjense ayudar en un amigo, en un profesional. Es importantísimo no caer en el aislamiento, porque entonces todo lo que dice ella se vuelve absoluto. Es la única opción, es la única verdad, es lo único que existe. Necesitan salir de ese aislamiento, buscar ayuda o buscar consejo en alguien más que les ayude a ver: esto no es normal, esto no está bien. Especialmente en el aislamiento emocional, pero por algo se empieza, por lo menos a hablarlo, para no perderse y deprimirse. Cuando un abusador, ya sea mujer o hombre, recuerden que al abusar de alguien, en realidad estamos abusando de nosotros mismos. Hay veces que algunos de estos, o hay mujeres que han llegado, o hombres que han llegado en algún momento y se dan cuenta que tienen alguno de esos comportamientos, especialmente los más ligeros, como manipulación o como culpar o la ley del hielo. Muchas veces porque no sabemos lidiar con las emociones propias, no sabemos qué hacer ante el enojo, o cómo le expreso a mi novio, a mi esposo que estoy enojada. Va a creer que deje de amarlo, o yo creo que si lo expreso comprometo el amor que siento por él, ¿no? Entonces prefiero callarme, prefiero no hablar con él o ignorarlo hasta que yo me sienta mejor. Entonces hay muchos de esos comportamientos que hemos normalizado. Entonces hay que recordar, si tú te identificas en alguno de estos, no debería de haber vergüenza. Qué bueno que te diste cuenta. Puedes hacer algo, puedes empezar a cambiarlo y no esperar a que escale y se te salga de las manos. Al abusar de nosotros mismos, ¿no? Va matando nuestro espíritu, porque no es natural lastimar a los otros, especialmente cuando es un maltrato emocional, ¿no? El chantaje, la manipulación, la humillación. Vale la pena averiguar en qué momento pasó esto, en qué momento se desarrolló, en qué momento me convertí en esta persona. Yo no era así, o esto nunca había salido antes. Esta necesidad de control probablemente surgió en la infancia, ¿sí? Porque de alguna forma, si lo analizamos, esto va matando la posibilidad de amar y de recibir amor, porque para eso yo tengo que posicionarme como una persona vulnerable. Pero si soy una persona que está buscando constantemente el control, no hay vulnerabilidad. Es imposible que entre el amor, o es imposible que yo dé amor. Por esto en estas relaciones hay que llegar a analizar si de verdad queda amor, o si lo que ya hay es pura codependencia. Y sabemos que cuando hay codependencia, cuando hay necesidad, ya no hay amor. Y muchas veces el amor no se recupera. No creamos en estos cuentos de encender la llama. Hay veces que ya esa llama se extinguió y ya es imposible para el cuerpo, para el sistema nervioso, volver a confiar en esa persona, volver a sentirme a salvo con esa persona. Muchas veces es imposible recuperarlo. Entonces nos sanamos o nos ayudamos a sanar cuando vamos a ese lugar herido, dentro de nosotros, especialmente dentro de un apego seguro, que si no lo tengo porque me he encargado de quemar todos los puentes, o porque lo único que hay en mi vida es mi relación de pareja, es el otro, necesitas de un terapeuta, un psicólogo que te ayude a crear un apego seguro, que sea como un ensayo para que salgas a la vida a crear otros apegos seguros que te ayuden a sanar. Procesar todo lo que pasó en la infancia, que me hizo creer que necesito estar en control de las personas y sus reacciones, porque no puedo confiar en ellos. Y reevaluar este sentido de por qué yo creo que estoy en el derecho, que a veces no somos conscientes, de controlar a alguien, o de decirle qué hacer, o de maltratarlo, o de humillarlo.
Aprender a regular nuestras emociones. De nuevo, muchas veces no sabemos qué hacer con el enojo, con la tristeza que el otro me genera, y me enojo con el otro porque me hizo sentir eso, porque me lastimó, porque me hirió, porque me traicionó. Cuando lo que tenemos que aprender es a regular nuestras emociones, no a controlar al otro, ni a castigarlo por lo que me hizo. Y a cómo satisfacer nuestras necesidades de una manera que nos deje satisfechos y conectados, porque el control generalmente es una desconexión. Eso es lo que indica. ¿Okay? Entonces, ¿se puede trabajar con un abusador o con una abusadora? Sí, pero para eso esa persona tiene que darse cuenta y hacerse responsable. Y por esto no quiero decir tiene que ir y pedirle disculpas y durante 100 días tiene que enviarle flores y esperar que él la perdone. No, asumir responsabilidad de nuevo. Muchas veces no hay nada que hacer con la relación, pero asumir responsabilidad es decir, mira, yo fui violenta, yo lo maltraté, yo le falté el respeto. Y no quiero volver a hacerlo, ni con él ni con nadie más. No me quiero volver a sentir en este descontrol o fuera de mí misma o fuera de mí mismo. Entonces sí, hay veces que si esta persona logra identificar algunos de los rasgos que hablamos, yo he hecho eso con mi pareja, pero fue porque estaba fuera de control, porque estaba muy enojada. Okay, podemos tratar de averiguar dónde es que surgió todo este control, esta necesidad de manipulación, o donde aprendí, por ejemplo, a humillar, a gritar, a maltratar. Algunas veces es algo que yo viví, y procesarlo, aprender a regular las emociones y a satisfacer las necesidades de una forma balanceada, ¿no? Mis necesidades son tan importantes como las de mi pareja. Entonces sí se puede trabajar, pero bueno, ese no es el punto de este video. El punto es que el tema del abuso en los hombres, del maltrato emocional en las relaciones de pareja, hace a los hombres quede claro, que no les quede duda. ¿Será que mi pareja me abusa, me maltrata? ¿Será esto una relación tóxica? Que no quede duda. Y algunas veces me hacen, o muchas veces me hacen esta pregunta de ¿cuántos signos tengo que tener? ¿Cuántas cosas tiene que hacer mi pareja para considerar que es una relación tóxica? Uno es suficiente. Un signo es suficiente. Es que me manipula cuando yo le digo que no quiero ir a tomar café afuera. Es suficiente. Si te manipula, si te humilla, si te controla, si te hace sentir culpable. Hay mujeres que algunas veces, de nuevo, por un control, se enferman porque resulta que quería salir el fin de semana y resulta que ese fin de semana ella esperaba que él tuviera tiempo para salir a comer, a almorzar, a comprar el fin de semana, y resulta que él no pudo porque estaba muy cansado, o porque hizo planes con la familia, o porque tenía que trabajar. Entonces yo me siento desilusionada porque tenía la expectativa de que me dedicaras tiempo. Me siento herida, me siento enojada, y entonces me enfermo, y es tu culpa. Y esto pasa muchísimo. O es que me duele mucho la cabeza porque no paré de llorar en toda la noche porque tú me dijiste que este fin de semana no íbamos a poder vernos. Pasa muchísimo. Entonces aquí, esto tan sencillo, tan simple, como que pasé llorando por tu culpa, me dio dolor de estómago por tu culpa, como no me acompañaste donde el médico, no fui, y mira cómo estoy. Esto es maltrato, esto es abuso, pónganle en el nombre cualquiera que quieran, pero no cambia el hecho de que esta persona me está haciendo sentir culpable por algo que no hice. De nuevo, volvemos a un punto básico. Cuando estamos en una relación de pareja, yo no soy dueño ni dueña del otro, y el otro no está comprometido conmigo eternamente a hacer todo conmigo. Y si no me acompaña el doctor, no voy. Y si no vamos a almorzar afuera, yo no tengo con quién salir. Y si resulta que yo quiero ir a comprar zapatos y no me acompañó, no me compro zapatos. Mi pareja no puede hacer todo. No está bien. Está bien que disfrutemos mucho, que casi no lo veamos, que lo amamos mucho, que nos gusta mucho, que queremos estar todo el tiempo con esa persona, pero no es sano. Son deseos con los que tenemos que lidiar. Yo quisiera pasar todo el fin de semana con él, con ella, metido en la cama, hechos una bolita.
pero no se puede. Hay que tener otra vida afuera de la relación, es importantísimo. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso, con que me dijo que no, con que se fue a ver a la familia, con que tiene que trabajar, con que tiene que estudiar. No puedo ser lo único. Mi relación de pareja no puede ser lo más importante en mi vida. Habrán momentos en que es lo más importante, ¿sí? Pero no puede ser lo único en mi vida. Yo tengo que tener amigos, amigas, familia, intereses propios, y mi pareja no tiene por qué participar siempre de ellos. No, esto no es sano, ¿okay? Entonces es suficiente un signo, y si tienen dudas, por favor envíenme una pregunta y yo se los contesto. Y si se dan cuenta, porque a veces es difícil aceptarlo, vayan a terapia, inicien su proceso terapéutico. No es necesario terminar la relación de pareja. Algunas veces se pueden hacer ajustes, cambios, establecer límites y ver cómo el otro va tolerando eso, si puede lidiar con ello o no. Si puede lidiar con ello, perfecto, hay solución. Si no, qué bueno que te diste cuenta ahora. Puedes rehacer tu vida. Y no empiezas de cero. Nunca empezamos de cero, porque ya tenemos experiencia. Especialmente si ya iniciaste un proceso terapéutico, te conoces mejor, sabes mejor cuáles son tus necesidades y ya conoces estas señales a las que no puedes pasar por alto. Espero que el tema haya quedado claro. Les dije que iba a ser una clase larga, así es que espero que se tomen su tiempo, véanlo por partes, vuélvanlo a verlo, por favor compártanlo, no por mí. Si ustedes dudan que haya alguien o sospechan que hay alguien que está, un hombre que esté sufriendo, pasando por todo esto, envíenle el video. De verdad no perdemos absolutamente nada. Tal vez le estén haciendo un favor sin darse cuenta. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor me contactan. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.